Bien, entonces hemos iniciado la grabación para el día de hoy. Hoy tenemos martes 8 de febrero, semana número 2. La clase de hoy es de 50 minutos, entonces vamos a esforzarnos un poquito por aprovechar eso razonablemente bien. Bueno, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de revisar en Sabio, verá que subimos las grabaciones de las dos reuniones de la semana pasada. Algo que va a ocurrir permanentemente a medida que terminemos la clase en el transcurso del día o el día siguiente, depende pues del volumen de compromisos que tenga yo. Subo el video a Sabio lo más rápido posible. Realmente no subo el video como tal, sino un enlace a una cuenta mía de YouTube donde están los videos de las clases, porque aunque aquí quedan grabadas y son accesibles a través del enlace de este curso en una plataforma, no sé por alguna razón que no he podido precisar, algunos videos míos están quedando no en la plataforma de stream, sino en un servidor de SharePoint de la universidad, y no estoy seguro de que todo el mundo tenga acceso a esa localización. Pero igual lo que yo subo a Sabio es el enlace al canal de YouTube donde tengo copia de todos los videos que voy grabando, y por lo tanto pues creo que ahí no hay problemas de acceso para nadie. Bueno, entonces acabo de compartir mi pantalla. Por favor, confírmenme que la están viendo. Sí, se ve, sí, ya se ve. Bien. Bueno, entonces vamos la semana pasada hicimos una sesión puramente de carácter introductorio. Bueno, nos presentamos el curso, etcétera, el profesor, las reglas, bye, todos los detalles. Hablamos un poquito del concepto de datos y el concepto de información a nivel muy general, muy conceptual, muy rápido, para precisar la diferencia entre las dos cosas. Dimos algunas definiciones. Hablamos, por ejemplo, de los tipos de modelos que han tenido las bases de datos a lo largo de la historia, refiriéndonos especialmente al concepto, digamos, a la idea conceptual que define la organización de los datos dentro de un dispositivo de almacenamiento. Inicialmente el modelo de bases de datos jerárquica, que fue producida, si recordamos bien, o fue concebida en los años muy tempranos de las bases de datos, por allá en los años 60, 70, por IBM, que evolucionó después a un modelo reticular, es decir, en red, donde la forma de organización se entiende más que como un árbol, como un grafo, donde hay nodos interconectados entre sí de diversas maneras, y posteriormente el modelo relacional, que se impuso pues básicamente por su dominancia comercial. También mencionamos de pasadita, aunque solamente las dijimos que existían las bases de datos no SQL, o sea, las no relacionales, y las bases de datos orientadas a objetos, como dos tipos de paradigma que existen también, pero que como los dos primeros, jerárquico y en red, no vamos a tocar en este curso. Solamente nos vamos a centrar sobre las bases de datos relacionales. Luego terminamos la exposición de la semana hablando un poquito de los sistemas de gestión de bases de datos y en forma muy general de las tareas de administración de una base de datos que le competen al DBA dentro de una organización. Esto pues simplemente información general, información de carácter teórico, simplemente informativo, antes de entrar en materia técnica sobre conceptos específicos del manejo de bases de datos. Para esta semana, los contenidos que tenemos previsto abordar se refieren primero a lo que es el modelo de datos de una base de datos, algo que seguramente ustedes ya tienen relativamente, creo que lo tienen suficientemente claro o lo deben tener, porque los elementos que conforman este concepto pues son básicamente de sentido común.
Después de eso, entonces, o a partir de esa información, vamos a hablar un poquito de las etapas que usualmente se deben atravesar en el proceso de diseño de una base de datos, que son básicamente cuatro momentos, en cada uno de los cuales se debe obtener un determinado producto. Partiendo de un análisis inicial de la información del caso que se quiere modelar, se obtiene un determinado producto. A partir de él se aborda la siguiente etapa, que produce otro artefacto. A partir de ese artefacto se depura y se especializa, o sea, se va afinando el análisis, se va desagregando el análisis, lo cual implica tener más productos, más cosas sueltas, más detalles en un producto de esa tercera etapa, y posteriormente con ese producto proceder a la última fase, que, como seguramente ya lo están pensando ustedes, es la implementación física. Ese proceso de diseño se puede hacer artesanalmente también, que consiste en cómo lo hacen las personas que no son profesionales o que han aprendido sin estudiar un poquito la teoría, que es hacer, y a medida que van saliendo los problemas, irlos resolviendo, corrigiendo el diseño original. Esa técnica es perversa, ya lo sabemos, creo que no es necesario ser muy explícitos en eso. Cuando se construye sin previo diseño, sin previo análisis riguroso de las implicaciones de las distintas características de un diseño, el producto puede incorporar distintas inconsistencias, si cabe el término, distintas falencias, distintos, usemos la palabra, defectos, que pueden corregirse más adelante, pero cuya corrección puede ser altamente costosa. Además, hacer el trabajo de esa manera, digamos, no científica, implica riesgos de que se hagan omisiones graves en las consideraciones de diseño, que incluso pueden dar al traste con el producto y llegar en un momento futuro a que el analista diga, ¿sabe qué? Esta cosa, botemos todo esto y hagámoslo todo nuevo otra vez, porque se presentan tantas necesidades de parchar o de corregir o de agregar o de modificar el diseño, que es tan costoso en decisiones y en tiempo, que es preferible replantear el diseño completo. Después de eso, entonces, vamos a entrar ya en el estudio de conceptos específicos que van a ser de mucha utilidad para formular un diseño limpio, y empezaremos a hablar de algo que se llaman anomalías y redundancias en el diseño de un volumen de datos, de una tabla en principio, y de una base de datos en general, cuando el concepto lo expandimos ya al modelo completo. Y sobre eso, pues, pretendemos hacer algún par de ejercicios en la clase, primero, y fuera de la clase también, para que ustedes, digamos, tengan la oportunidad de practicar y de enfrentarse a un problema en donde tengan que tomar decisiones de esta naturaleza. Creo que eso es suficiente como panorama de trabajo para las dos clases de esta semana. Esperemos que podamos, incluso que podamos superarlo. ¿Ok? Bueno, entonces, arranquemos con la primera parte, que dice el modelo de datos, que son conceptos. O sea, ahorita todavía vamos a conceptualizar, a teorizar un poco. Todavía no vamos a manipular datos. Eso lo haremos tal vez en la siguiente clase, porque hoy pues tenemos apenas un espacio pequeño. No sé, si alcanzamos, obviamente, si el tiempo nos da, vamos abordando los temas a medida que vayan saliendo. Vamos a hablar entonces de dos cosas hoy. O en principio, en este momento. Una cosa es entender lo que es un modelo de datos y lo que es el dominio de los datos el dominio de un determinado dato, pues. Porque cada dato se representa dentro de un dominio. La palabra dominio debe ser familiar para ustedes. Supongo que así lo es, porque se usa mucho en las matemáticas. Ustedes recuerdan, bueno, llegaremos un poquito más adelante, lo analizamos. Vamos a mirar que en el diseño de una base de datos hay por lo menos 3 niveles de abstracción.
Cuando digo niveles de abstracción, son 3 momentos de reflexión en donde todavía no se tiene la base de datos física para trabajar con ella, pero son como las etapas de gestación de una base de datos física. Esos 3 niveles, digo que son de abstracción porque son niveles mentales, o sea, no constituyen objetos tangibles o elementos transportables, digamos, como archivos y cosas de esas. Son solamente niveles conceptuales que se suelen representar, sí, se suelen representar en sistemas simbólicos impresos, en diagramas, en figuras, pero que ante todo son conceptos intelectuales del diseñador que dice, a partir de una determinada situación que tiene que empezar por analizar detalladamente, dice, lo mejor sería organizar los datos de tal o cual manera. En una primera aproximación, esa aproximación puede ser relativamente, cuando digo relativamente es porque no es obligatorio que sea así, sino que podría tener algo de informalidad, pero usando unas formas de representación, unas técnicas preferidas para garantizar que su diseño sea lo menos subjetivo posible, sea lo más racional y lo más adecuado a las necesidades reales del caso que quieres resolver. Veremos entonces cuáles son los pasos de esos para pasar de cada uno de esos niveles al siguiente, qué hay que hacer o qué cosas se involucran en cada uno. Entonces, aquello que denominamos el modelo de datos de una base de datos es un conjunto de cosas, de ideas y de conceptos que le permiten al diseñador, en este caso a usted como ingeniero, organizar los datos de una manera inteligente, de una manera razonable para satisfacer las necesidades del problema para el cual se está diseñando la base de datos y describir la forma como esos datos están estructurados de una manera que se pueda después representar en un sistema informático. Es decir, esa descripción de la estructura implica en algún momento del análisis, en alguna de las etapas finales del proceso ese de niveles abstractos, llegar a describir, bueno, la base de datos va a tener las siguientes entidades, tablas, relaciones, como se dice en la terminología de code que mencionábamos en la clase anterior, cada una de las cuales tiene la siguiente estructura interna y las siguientes restricciones de integridad, etcétera, etcétera. Y cuando todo eso se tiene representado en algún sistema esquemático de representación, se podría decir que tenemos el modelo de la base de datos. Aún no tenemos la base de datos, porque una base de datos tiene que tener un modelo, pero obviamente tiene que tener datos. El mero modelo es apenas la idea estructural, la idea conceptual, el repositorio, el recipiente en donde, o la descripción de las características de ese recipiente que luego hay que construir en alguna herramienta, típicamente un sistema de gestión de bases de datos, y alimentar con los datos que se tienen que recopilar de alguna fuente externa. Si se trata, por ejemplo, de crear una base de datos para una empresa y después de tener el modelo conceptual, vamos a proceder a crear la base de datos, los datos tienen que fluir de alguna parte. No sé si eso dependerá mucho, perdón, del caso específico. Pero, por ejemplo, si la empresa es una empresa pequeña y tiene toda la información en documentos, no en hojas electrónicas, no en formato digital, la información de esos documentos hay que levantarla en algún soporte digital para podérsela meter a la base de datos, o bien hay que digitarla toda, o bien no, algún mecanismo habrá que implementar. Entonces, el modelo de base de datos permite describir cosas como las siguientes: las estructuras específicas de datos que conforman la base de datos como concepto general. Entonces, recuerden que ahora a partir de ahora, cuando hablemos de una base de datos, no me refiero a una tabla de datos, me refiero a un conjunto donde puede haber más de una, típicamente hay muchas tablas de datos, cada una con una estructura y un propósito específico y un contenido asociado a esa estructura, que es una serie de, decíamos la clase anterior, de tuplas o registros de datos que obedecen o que responden a la estructura con la que cada una de esas tablas fue diseñada.
Además, el modelo de datos tiene que describir no solamente las tablas de datos, cómo es el registro, los campos de cada una de ellas y cómo se llaman y qué tipo tienen y qué longitud, sino además tiene que incorporar una serie de reglas o se denominan técnicamente restricciones de integridad. La frase creo que es suficientemente explícita. Son reglas que definen qué cosas se permiten y qué cosas no se permiten para garantizar que la base de datos como conjunto conserve la integridad de la información. Allí, por ejemplo, podemos ver, antes de hablar de las operaciones, en las restricciones de integridad seguramente que vamos a tener que definir, por ejemplo, qué rango de, qué tipo de acciones hay que hacer sobre otras tablas de la base de datos cuando en la tabla tal elimino un registro. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que al eliminar un registro en una determinada tabla, se quita información que es determinante para interpretar otras tablas. Recuerden que las tablas suelen estar relacionadas entre sí por los contenidos de los datos importantes. Y en ese sentido, al eliminar un registro de una determinada tabla, podría ser necesario, para que la base de datos no pierda la consistencia, la integridad, podría ser necesario, antes de eliminar este registro, hacer acciones sobre otras tablas con el fin de que cuando se quite esta información, en las otras tablas no surjan grados de inconsistencia o de información que no se puede verificar. Por decir algo, si en una tabla donde están los registros de trabajo de los empleados de una empresa, uno de los campos es el código del departamento donde el empleado trabaja, digamos código departamento 01 contabilidad, departamento 02 producción, departamento 03, cualquier código, no importa, pero hay un campo que determina el código del departamento asociado al empleado cuya información está en ese registro. Eso implica, estoy aquí hablando muy abuelo de pájaro, pero implica que debe haber otra tabla donde están todos los departamentos posibles dentro de esa empresa, cada uno con un código, un nombre y cualquier otra información que se quiera tener allí. Si por alguna razón en la tabla donde está la información que describe la estructura de departamentos de la empresa, alguien decide, por causas que no voy a controvertir en este momento, eliminar el registro que dice departamento 005 mantenimiento, quitar ese registro de ahí y no se hace nada más. En todas las otras tablas donde haya algún campo relacionado al código del departamento, existe el riesgo de que haya registros que tengan en ese campo el valor del registro que se eliminó en la tabla de departamentos. Al quitar ese registro y no hacer más nada, en esas otras tablas inmediatamente van a quedar inconsistentes, porque cuando un software que consulte la tabla o un usuario haga una consulta y busque los registros que corresponden con tal departamento y si la consulta establece que con ese código se va a la tabla donde se eliminó el registro para extraer de allí el nombre y otros datos del departamento y asociarlos a los resultados de la consulta, pues no lo va a encontrar y la consulta va a dar como respuesta un mensaje de error de registro no encontrado o de datos vacíos o de qué sé yo, cualquiera que sea la situación. Entonces, las restricciones de integridad son, además pues de las estructuras de datos, además de las tablas, cómo se llaman, cómo está la estructura de registro, qué campos tiene, qué tipos tiene cada campo, etcétera, se tienen que definir con claridad las restricciones de integridad que garanticen que por más que tú como operario o administrador de la base de datos hagas acciones sobre ella, cada acción que hagas esté asociada a un conjunto de restricciones que permiten que la acción se pueda ejecutar o no, dependiendo de sus implicaciones sobre la integridad de la base de datos. Y en el modelo también se describen cuáles son las operaciones de manipulación de datos que se permiten o que están definidas para esa base de datos en particular, o para cada uno de los elementos de ella, si se quiere desagregar o si se necesita desagregar a nivel de cada objeto específico. Las operaciones de manipulación sobre un conjunto de datos son las mismas
sea una base de datos o sea cualquier otra estructura, agregar, o sea, insertar registros, agregar tablas, porque recuerda que podemos agregar objetos, eliminar, actualizar, que significa modificar el contenido, o leer para usarlo, para usar los datos, bien sea desplegándolos en un dispositivo de salida o usándolos para una operación, lo que sea. Pero no en todos los casos se permiten hacer todas las operaciones libremente o arbitrariamente por las restricciones de integridad. Entonces, un modelo de datos, cuando uno produce un modelo de datos de una determinada base de datos, tiene que tener en cuenta esas tres cosas como mínimo. Las estructuras que lo componen, que es, digamos, es la parte más, tal vez más larga, pero más fácil de hacer. Las restricciones de identidad que obedecen o que se derivan de algunos procesos que veremos un poquito más adelante, que se hacen sobre las estructuras para ver cómo están ellas relacionadas y cómo al afectar unas se pueden afectar las otras. Y bueno, las operaciones de manipulación de los datos que esencialmente se derivan de los requerimientos que el problema tenga. Es decir, porque agregar registros, eliminar, consultar o modificar información dependerá pues de lo que el usuario de la base de datos necesite hacer con ella, y el diseñador tiene que proveer sobre su modelo de datos los elementos necesarios para que el usuario, que típicamente es una persona o un software, pueda operar sobre la base de datos de una manera fluida, sin interrupciones. Bien, eso es lo que es entonces un modelo de datos descrito en forma muy general. Quisiera saber si sobre el tema, si sobre esto, pues hay algún comentario o alguna pregunta de parte de ustedes. Si hay algún interrogante, si hay alguna duda o si hay algún comentario. Pienso que no, hasta el momento está claro. Bueno, nuevamente aprovecho para reiterar lo que siempre repito ya como un loro. Cuando quieran preguntar algo, háganlo inmediatamente, no esperen a que yo termine, porque a veces se nos pasa la idea. Entonces, cuando surja una duda, suéltela enseguida, que yo se la contesto con el mayor de los gustos. Y todas estas cosas estos tres elementos que conforman lo que es el modelo de datos deben estar descritos de una manera que se pueda representar dentro de un sistema informático. Cuando me refiero aquí a un sistema informático, es decir, que esto se pueda alimentar a un sistema de gestión de bases de datos, que es el sistema específico para este tipo de problemas. ¿Cuál? Bueno, el que se decida usar previa selección y análisis de las características de las alternativas disponibles, o el que esté implementado en la organización en donde va a surgir la nueva base de datos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos en la Tecnológica de Bolívar hacer un nuevo sistema de información para algún propósito, necesariamente tiene que montarse sobre la base de datos Oracle, que le da servicio a los demás sistemas. Pues de lo contrario, entraríamos en la necesidad de hacer interfaces para comunicar sistemas en representaciones diferentes. Adelante, Geraldine, con tu pregunta. Profe, es que viendo las operaciones de la manipulación de los datos, se me generó una duda en la parte de recuperación de datos. ¿Cómo sería eso? ¿Qué duda? En la recuperación de datos. ¿Qué significa eso? Sí. Ok. No, es que es un término técnico. Realmente recuperar un dato de una base de datos es leerlo. Es ir a la base de datos, buscar un registro, encontrarlo y traer los datos al ambiente del usuario. O llevarlo a una variable para que, dentro de un algoritmo, dentro de un software, para que con esa variable se pueda hacer una operación. Entonces, recuperar es simplemente leer el dato, encontrar un dato y dejarlo disponible para que el usuario lo utilice. Sí, pero eso se haría teniendo un archivo de esa carpeta, ¿cierto? ¿Teniendo qué, perdón? Un archivo donde guardemos esos datos. Sí, lógicamente. O sea, aunque todavía estamos aquí hablando solo del modelo conceptual, cuando tú ya tienes la base de datos implementada, es porque ya se atravesó esta etapa y de esta etapa se atravesaron las otras 2 o 3 del proceso de diseño y ya tienes una base de datos implementada. ¿Eso qué significa? Que tienes en tu computador
o en tu sistema un sistema de gestión de base de datos capaz de operar, que sobre él crearon una base de datos. Por ejemplo, crearon la base de datos académica, por decir algo. Entonces, ese es un nombre general para toda la base de datos. Típicamente en los sistemas de gestión de bases de datos, a cada base de datos se le da un nombre y dentro de ese o bajo ese nombre se crean los objetos que la componen. Típicamente los objetos que la componen son tablas de la base de datos. Por ejemplo, voy a referirme a, inventemos un caso aquí, la base de datos de un supermercado. Entonces va a tener, estoy inventando, no estoy diciendo, estoy haciendo un análisis muy informal, pero más o menos. Una tabla, una entidad donde estén todos los artículos que se venden en el inventario. Entonces, de cada artículo, ¿qué le interesa al supermercado? ¿Qué información le interesa? Una referencia para identificar cada artículo con relación a los demás, para que no haya dos artículos con la misma referencia. De tal manera que cuando uno usa una referencia de un artículo, sabe exactamente a cuál artículo, con qué marca, nombre, forma de presentación, peso, precio, ¿cierto? Además de la referencia, el nombre del artículo, todos los datos que se quieran tener de cada uno de los ítems que el almacén vende. Nombre, descripción, presentación, si es perecedero o si no es perecedero, o sea, una categoría, porque puede ser lácteos, carnes, aseo, como ustedes pueden ver en las páginas de los supermercados. ¿Cuántas unidades de eso tengo en la bodega? A cómo compré cada una de esas unidades, el precio, en fin, una serie de datos. Entonces, esa primera tabla es una de las tablas de mi base de datos. Puede haber otra tabla que se llame clientes, en donde el almacén va metiendo registros a medida que las personas hacen compras. Entonces, la primera vez que yo voy al almacén, el tipo me dice, ¿está registrado, señor? ¿Tiene una tarjeta? No, si no, me da sus datos, si quiere registrarse, sí. Entonces, me toma los datos. A partir de ahí, cada vez que yo vaya, doy mi tarjeta o doy mi cédula y entonces el almacén registra lo que me vendió a mí con el número de cédula mío. ¿Eso para qué le sirve al almacén? Para tener datos históricos, para ir creando un data warehouse, una bodega de datos, en donde poder hacer analítica y encontrar tendencias y analizar su mercado, etc. Y puede haber así muchas otras tablas de datos. Las opciones de recuperación, cuando ya todo eso está creado en un servidor y con una aplicación, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo hay una recuperación? Cuando, por ejemplo, yo llego como cliente a hacer una compra en el supermercado, y repito lo que dije hace un momento, la muchacha que está atendiendo la cajera, el punto de venta, cuando yo llego a pagar, dice, señor, buenos días, el protocolo que normalmente usan, ¿está usted registrado? Sí, señor, entonces le doy mi número de cédula, ella lo teclea, y en un segundo el sistema informático va y busca en la base de datos quién es el personaje que con ese número de cédula y dará cualquiera de dos posibles respuestas. O no lo encuentra porque lo dije mal o no estoy registrado, o si lo encuentra, entonces salen en la pantalla algunos datos míos. En ese momento ahí aparece, don Juan, buenos días, la muchacha ve el nombre mío en la pantalla, dice, señor Juan Carlos, sí señor. Bueno, entonces ahí ya el sistema recupera un dato de una tabla, lo tiene en la pantalla, ya el software que consulta las tablas buscó, hizo una consulta a la base de datos. Para hacer la consulta se usa un lenguaje SQL que lo vamos a estudiar en este curso. Si la consulta fue exitosa, entonces se recupera el dato, o sea, el sistema de gestión de bases de datos dice, mire, aquí está, tome, ese es el dato, y la página web que estamos usando muestra el dato en la pantalla. Eso es lo que es una recuperación, y necesariamente, como lo dijiste tú, tiene que haber un archivo con los datos en donde buscar. ¿Ok? Ok, profe. Sí, ya entendí. Es que el término no se me hacía conocido, porque siempre nosotros hemos trabajado con agregar, eliminar y borrar y actualizar, sí. No, no es que no es. Pero sí. Pero han usado leer datos también. Sí. Eso es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que en programación uno suele asociar la lectura de los datos con el momento en que el programa toma datos que el usuario le entrega, por ejemplo, a través del teclado, con por ejemplo, en un CIN en C++ o un input en cualquier otro lenguaje, pero en este caso recuperar es como leer datos, pero no de los que yo le doy, no de los que yo ingreso, sino que él los lee en la base de datos donde están guardados y me los entrega, me los trae al medio donde yo los puedo ver. Bueno.
Entonces, a partir del modelo de datos, cuando ya tienes el modelo de datos bien definido, entonces puedes proceder a construir la base de datos y para eso hay varias etapas en un proceso. Hay que tener en cuenta, eso sí, que si ya lo dijimos y no lo voy a profundizar otra vez, que si el modelo te quedó mal diseñado, insuficiente, se te quedó corto o tiene conceptos no muy claros, vas a tener problemas. Por ejemplo, vas posteriormente, cuando quieres hacer consultas, te vas a encontrar con que el diseño que hiciste en las tablas de las bases de datos no tiene los campos como se deberían tener. Y entonces, por ejemplo, dice, bueno, consúlteme todas las personas de apellido Pérez. Y no, pero ¿dónde están los apellidos? No, es que nosotros organizamos el campo de la identificación del estudiante o de las personas. Ahí hay un campo que dice nombre, pero están los nombres grabados completos, nombres y apellidos, y no están empezando por apellidos, sino por el nombre. O sea que los apellidos están en una posición intermedia dentro del dato. Mal diseño para esa consulta. Entonces, si tú querías consultar, si tú prevés que dentro de las operaciones que el usuario va a requerir sobre la base de datos está a consultar por apellido, el diseño tiene que estar hecho consecuentemente para que posteriormente, cuando se quieran hacer los programas que satisfagan esas consultas, la base de datos tolere razonablemente. Solución, cámbieme el diseño de la tabla. Pero entonces hay que volver a modelar, o sea, volver a cambiar el modelo que se supone que ya estaba completo. Pueden darse contradicciones en los datos por razones parecidas. Puede haber inexactitud o datos insuficientes, no se tiene el nivel de detalle que se quisiera tener. Por ejemplo, en el caso del supermercado, si la junta directiva dice, bueno, ese sistema me tiene que servir para saber cuánta plata le vendimos a cada una de las personas que son nuestros clientes en un determinado periodo. Entonces el sistema tiene que registrar todas las ventas que me hicieron a mí. Pero si la junta directiva después dice, bueno, pero esa plata que le vendieron a ese señor, ahí dice que ese señor vino 20 veces en el año y en las 20 veces nos dejó aquí un total de 3 millones de pesos, sumando todo. Pero esa plata que él se gastó aquí, quisiera saber cuánto de eso se lo gastó en mercado para comer y cuánto de eso lo gastó en ítems de aseo y cuánto de eso lo gastó en, qué sé yo, en las categorías de productos que el almacén venga. Si la base de datos no está diseñada a ese nivel de detalle, no puede dar esa respuesta. Porque si solo tiene los valores globales que yo pagué cada vez, pero no la lista de ítems, entonces no se puede discriminar. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el dueño de la base de datos? Ir a arreglar las tablas para que se pueda hacer esa consulta. Por eso lo mejor es que antes de hacer tablas y antes de hacer diseños, hay que hacer una primera etapa que es muy analítica, que es la de revisar con detenimiento los requerimientos que el proceso o que el negocio tiene o pueda tener para prever todas las posibles caminos lógicos que al cliente se le ocurran y que nuestro diseño eventualmente pueda satisfacer la totalidad o la inmensa gran mayoría de esas posibles preguntas posteriores. Esa es la primera etapa, una etapa de mucho análisis que ahora después cuando entremos a la parte del proceso miramos con detenimiento. Bueno, entonces es clave, creo que queda claramente explicada la idea de que es clave que cuando modelamos la base de datos, cuando hacemos el diseño de las estructuras, cuando concebimos a ese nivel de abstracción que es solamente en papel, cómo van a ser las estructuras de la base de datos, qué tablas va a haber, qué composición tiene cada una por dentro. Ahí hay que ser muy rigurosos y muy juiciosos en el análisis para que no se escape ningún detalle. Bueno, ahora, cuando estamos en ese proceso, una cosa que es importante es saber definir cuál es el dominio específico de cada uno de los datos que vamos a modelar. Porque cuando uno pone dominios específicos, puede poner mejor las restricciones de valor. El concepto de dominio, como les dije hace un momento, creo que es suficientemente conocido por ustedes. El dominio de una función. Cuando ustedes vieron funciones en cálculo diferencial,
Una función, el dominio de una función es el conjunto de los valores de la variable independiente para los cuales la función está definida, ¿cierto? Puede que haya un valor de x para los cuales la función no tiene un valor conocido o un valor definido y por lo tanto ese valor específico no hace parte del dominio. Eso es claro para todos, ¿verdad? Eso es matemáticamente hablando. Aquí no lo vamos a ver desde el punto de vista matemático. Pero, por ejemplo, si yo les dijera que la función f de x es igual a 1 sobre x, ¿cuál sería el dominio de esa función? Pues, profe, todos los reales diferentes de 0. Exactamente. Quiere decir que si esta es la función que voy a usar para poder tener valor de ella, la x nunca puede valer 0. Entonces hay una restricción de valor para esa variable independiente. Para esta función, la x nunca puede valer 0, porque cuando valga 0, ya esta función no está definida. ¿De acuerdo? Eso es lo que es un dominio. En bases de datos el conjunto es similar, pero pues es bastante más amable de estudiar. Bueno, a veces hay que meterle cabeza al tema. El dominio para un determinado dato en particular. Aquí el dominio, este concepto no se aplica a una tabla, sino a cada uno de los datos que conforman el registro. Es el conjunto de valores que el dato puede tomar. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Tecnológica de Bolívar, cada uno de ustedes tiene un código estudiantil, ¿verdad? Geraldine, ¿cuál es tu código estudiantil? 55933. ¿Solo esos 5 dígitos? No, T triple cero. Correcto. Entonces el código tiene un T, una letra T, 3 ceros. Mayúscula. Correcto. 3 ceros y 5 dígitos más, ¿cierto? Sí. O sea, es un dato de 9 caracteres. Exacto. Todos tienen esa forma. Entonces, ¿cuál es el dominio de los datos del ID del estudiante en esa base de datos? O sea, ¿cuál es el rango de valores que puede tomar el código de un estudiante? ¿Cómo se determinaría? Profe, serían 7. ¿7 qué? Serían 7 dígitos, ¿no? Ah, no. T triple cero, van 4 caracteres y 5 dígitos Serían más. 8. Serían 8. 8. No. Son 9, ¿no? 8, pues. Sí. Sume mal. Sí, me equivoqué sumando. ¿Me dijiste que tu código era cuál? T triple cero. 50. El T serían 4, serían 8 dígitos, profe, no 7, son 8 dígitos. Sí. Son 8 dígitos de rango. A ver, hermano, precisemos. Son 9, ¿no? Cristian, ¿cómo es el tuyo? Oye, T00, 3 triple 0. T triple 0. 57, 8, 13. Son 9. Son 9. 7, 8, 13 son 5 dígitos y T triple 0 son 4 y 5, son 9 en total. 9, es el rango. Entonces ese sería el rango, la longitud de él. No, esa es la longitud del dato. El rango es que el dominio de ese dato es que el ID del estudiante puede ir entre... son 5 entonces. Son 9 en total. O sea que un estudiante en la Tecnológica de Bolívar bajo esta base de datos se puede identificar con valores que están comprendidos entre T triple 0, 0, 0, 0, 0, 0, que sería el primer valor. Sí. T triple 0 hasta el 9. Y T 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Sí. ¿Ya? Lo que pasa es que ¿por qué todos tienen T triple 0? Porque llevamos menos de 10.000 alumnos. Entonces, cuando arrancamos la numeración en el T triple 0, 0, 0, 0, 0, 1, hasta ahora, toda la gente que ha pasado desde esto se arrancó hace 10 o 15 años, pero representa la información de los 50 años de la universidad. ¿De acuerdo? Entonces, el último código que se ha usado es T triple 0, 60 y algo mil, no sé cuánto es. Llevamos menos de 100.000 alumnos. No, dije 10.000 y estoy equivocado. Llevamos en total menos de 100.000 personas en total. Cuando se llegue en algún futuro a que un estudiante tenga el T triple 0, 99999, el siguiente estudiante que llegue, ¿qué código le van a dar? T doble 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Y así sustantivamente. Hasta que se complete el T y 9 en los demás dígitos, pero eso pues
quién sabe Profe, cuánto era. Está profe, venga diseñado acá. para que demore 50 años más, no sé. Sí, dígame. Entonces, Profesor. fíjense Y que el de- análisis... Sí, dígame, Jan. Y después de 100 años cambian la T por la siguiente letra que le sirve, ¿cierto? Cambian la T, Claro, entonces ya no sería claro. T, sino la que le sigue. Otra, R o cualquier otra, o sea, y volvemos Pero a tener ya no otra va vez, la T. volvemos a tener otra vez un cubo para otro millón de gentes. Entonces, fíjense que ese código está diseñado para servir eternamente. Pues eternamente dentro del ciclo de vida esperable de un sistema de información como ese, que puede ser 200, 500 años, 1000 años. O sea que, y cuando llegue el momento de replantearlo, pues ya no estaremos aquí, entonces le corresponde la decisión a otro, pero está diseñado el dominio del dato de una manera eficiente para que dure permanentemente. Entonces, a veces definir el dominio de un dato puede ser un poquito exigente. Por ejemplo, la edad de una persona, solo valores numéricos positivos. ¿Entre 0 y cuánto? Cada sistema de información, cada organización tomó una decisión al respecto. Yo no puedo decir que son solo valores positivos y ya, porque no sería razonable que yo pusiera como la edad de una persona 854, ¿cierto? Le tengo que poner un límite superior. ¿Hasta cuánto? Bueno, depende del riesgo que yo quiera tomar o de la naturaleza de la empresa. Puede ser, digo, no, ponga la edad entre 0 y 100. Ahí, si una persona tiene más de 100, lo trataremos de una manera especial, o ponga la edad entre 0 y 110, pero no personas de más de 100 años, quién sabe qué porcentaje es, pero es muy bajo, ¿verdad? Entonces se toman unos límites que sean razonables. El valor del mes en una fecha, en un dato fecha, obviamente el valor del mes es un valor numérico y solo puede ir de 1 a 12, no puede tener ningún otro valor. Ahí hay una restricción de valor, ¿cierto? El número de un celular, ¿qué tamaño tiene el número de un celular? ¿Qué naturaleza es? Un dato numérico, ¿de cuántos dígitos? Entonces ustedes me dirán, bueno, depende, porque si es solamente el número en el país o si es con el indicativo internacional, entonces depende del alcance que se le quiera dar a eso. Dentro de la base de datos que estás diseñando, tienes que considerar el dominio apropiado para que si después viene una persona, vienen a grabar los datos de una persona que tiene su celular en Australia o en otra parte, y entonces tiene no solamente 10 dígitos, sino tiene una estructura distinta, se pueda grabar. Hay que considerar todas esas cosas. En Colombia son 10 dígitos, pero mucha gente lo usa con el 57 adelante, que es el prefijo internacional, para que lo puedan llamar desde otras partes, entonces serían 12. Profe, no serían profesor, no serían, muchas veces ponen el signo más adelante. Sí, es eso, pero entonces hay que... Ese no cuenta como otro. Es que si no lo pones, lo puedes igualmente llamar, porque cuando tú marcas, no marcas con el signo más. Ah, ok. Bueno, a lo que yo me refiero, no es tanto a precisar estos ejemplos, sino que a cada dato que vas a definir tienes que darle un dominio. Tienes que decir de dónde, o sea, cuál es el tipo de dato que vas a usar y cuál es el tamaño, digamos, si hay restricciones de tamaño. Entonces, ¿por qué? Porque esto permite definir las restricciones que se aplican a las tablas, a los campos de datos, como vamos a ver después. Y cuando no se tiene claro, pues se pierde se disminuyen ¿cómo se diría eso? La posibilidad de que tu trabajo sea el más eficiente posible. Se pierde un poquito en eficiencia. Por ejemplo, si yo tuviera los datos de los libros de una biblioteca, en la biblioteca usan unos sistemas de identificación que es el código decimal Dewey, ese que dice 600 puntos, no sé qué, esa es una clasificación que existe universalmente. Entonces, para ese dato, el dominio sería textual, porque a veces tienen alguna letra, o sea, es un dato alfanumérico. Cuando yo pongo aquí texto, significa que el dato es alfanumérico. Y yo no le pondría ninguna restricción, salvo que yo vaya al manual donde se definen los códigos Dewey y me digan, esto no se puede pasar de tantos caracteres o qué sé yo. No lo he estudiado en profundidad, entonces por lo tanto a ese campo no le puse restricción. El nombre del autor
o los datos de identificación del autor. Aquí dice que la tabla dice que es alfanumérico de 30, es un dato, obviamente el dominio de los datos, el conjunto de valores que se pueden guardar en ese campo es alfanumérico. Lo mismo en el nombre, en el segundo autor, lo mismo en el título. En la edición del libro es un dato numérico y yo podría, si quisiera, ponerle una restricción de, bueno, máximo tenemos libros hasta de la 10ª edición, pero ponerle una restricción a ese campo implicaría que si llega un libro a la biblioteca que es edición número 15, el valor se pasaría del dominio dado y pues no tendría mucho sentido restringirlo. Así sucesivamente, entonces cada uno de estos campos, a cada uno de los campos de cada objeto en la tabla, en la base de datos, hay que definir qué tipo de dominio tiene y si tiene algunas restricciones. Fíjate que en este caso, las restricciones en los casos de texto, la única restricción que se puede poner es que no se permita ingresar un dato vacío. Y la longitud, la que diga el tamaño del campo cuando se definió la tabla de datos. El año del libro, entonces es un entero, pero que sea mayor a 1900 y de 4 dígitos, si yo solo quiero tener libros que son del siglo XX en adelante. Y así sucesivamente. O sea que, por ejemplo, en la colección ponemos que la restricción debe ser que el dato sea enumerado. Esto todavía no lo hemos estudiado, pero llegará un momento. Los datos enumerados son los datos que se pueden escoger de un conjunto finito. Entonces, en el dato colección solamente puede haber un dígito que puede ser 1, 2, 3, 4 o 5 y nada más, porque la biblioteca solamente tiene esas 5 colecciones. Por esto, definir este tipo de cosas implica hacer un análisis previo sobre las características del problema que vamos a modelar. En su momento, cuando hagamos los primeros ejercicios de modelamiento, será lo primero sobre lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, si yo tengo esta base de datos que tiene una sola tabla, que tiene la tabla de empleados de una empresa, tiene el ID, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento y el departamento de origen. Aquí vamos a abordar otro aspecto del tema del modelado. Cuando yo le meta datos a esa tabla, seguramente que va a tener un aspecto parecido a este. Estos pues son datos ficticios, pero resulta que al mirar esa tabla, ID del empleado, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento y el departamento de origen, podemos encontrarnos con cosas como esta. Porque los seres humanos a veces cometemos equivocaciones. 31 de junio del 58, una fecha inconsistente. ¿Por qué es inconsistente? Porque junio no tiene 31 días. O cosas como esta, donde el mismo valor, por algún accidente en el momento de introducir el dato, aquí quedó con un carácter en blanco antes de, y por lo tanto, este valor y este como datos son distintos. Si yo recupero si yo le digo al sistema de base de datos que recupere los registros que tienen la palabra meta dentro del campo departamento de origen, me recupera este, pero no este porque la palabra que yo le dije fue meta y no espacio meta. Ahora también se dan en muchos casos cosas como esta. Atlántico sin tilde, Atlántico con tilde, Atlántico con un error de digitación. Los 3 valores son diferentes para la base de datos. ¿De acuerdo? En ese caso, convendría, y es parte del proceso de modelado que por ahora estoy ilustrando ejemplos de cómo se modela, eso lo veremos después. Convendría entonces cambiar este diseño, donde están los datos con estos tipos, por un diseño donde la fecha no sea alfanumérico, sino que sea un dato de tipo fecha, porque en los motores de bases de datos los datos de tipo fecha se validan automáticamente que la estructura sea consistente con una fecha real. Y el alfanumérico del departamento de origen, cambiarlo por un valor de una lista. De tal manera que entonces yo tendría una tabla que dice departamentos con el código del departamento, el nombre y cualquier otra información que le quiera yo agregar. Y por lo tanto, entonces, mi tabla de empleados ya no tendría aquí el nombre del departamento, sino un código que corresponde a uno de los elementos de una lista aparte donde están todos los departamentos. Obviamente este dato, esta inconsistencia aún está por resolverse, pero al cambiar el tipo de datos de este
de este campo, ponerle fecha, inmediatamente el sistema va a rechazar las fechas inconsistentes que van a ser evidenciadas mediante un mensaje de error y el usuario tendría que corregirlas. Más adelante ejercitaremos todo eso. Entonces nuestra tabla quedaría así y la otra tabla sería una tabla donde están todos los departamentos del país. Entonces, cada uno de estos campos, de estos valores que están en el nuevo campo departamento de origen, cada uno de ellos corresponde a uno cualquiera de estos. Entonces, el 1023 es norte de Santander, el 1004 es Atlántico, y de esta manera la tabla original que tenía aquí, no los códigos de departamento, sino el nombre del departamento con el riesgo de que hubiera errores, se reemplaza por un código. Y ese código le sirve al sistema de gestión de base de datos para buscar el valor en la otra tabla. Obviamente esto no resuelve el error de que alguien digite mal el código de departamento. Entonces, ¿qué pasa si yo digo 10, en lugar de 1023 o en lugar de 1012, me equivoqué y digité 1021? Entonces, este señor que normalmente pertenece a Cesar, quedaría registrado como del meta y ese es un error de otro tipo. Ese ya no es un error de consistencia, sino es un error humano del usuario cuando introdujo los datos. Eso se trata también de otra manera. En su momento llegaremos a eso. ¿Sí? Si el usuario no se sabe, disculpe, pero si el usuario no sabría esos códigos, no habría otra forma de hacerlo que sea solamente escribiendo el nombre y... No, claro que sí, ahí entra el front-end de la aplicación, el programa que se está usando para meter los datos o para extraer los datos, tiene que tener todas las validaciones posibles, ya no en la base de datos, sino a nivel del software también, para que haya el menor riesgo de equivocación. Entonces, por ejemplo, la persona no tendría que digitar el código, sino que simplemente cuando está grabando los datos, departamento, pica, le sale la lista, marca el departamento que es y con eso no quiere decir que no se vaya a equivocar. Se puede equivocar, pero tiene menos riesgo de equivocarse que cuando digita los 4 números. ¿Por qué? Porque si él lee en el formato que dice meta, pues él abre la lista en el software, o sea, pica donde dice meta, o sea, abre un menú desplegable y escoge el correcto. Es posible que escoja el incorrecto porque no se fijó y dio clic donde no era. Ese riesgo sigue existiendo, pero es menor que cuando uno digita todos los datos manualmente. Bueno, entonces les voy a dejar una pequeña tarea sobre dominio de datos. Es un ejercicio muy chiquito que está en Sabio, la actividad 1 en esta semana, que es lo que acabamos de hacer con un conjunto de datos. Te doy un conjunto de posibles datos dentro de una aplicación y que tú me digas cuál es el dominio que aplicaría para cada uno de ellos en tu concepto y cuáles posibles restricciones existen. Eso ya está puesto aquí en Sabio. Permítame, lo ponemos visible. Activar edición. Es que está disponible ahorita a las 12 del día, pero bueno, a las 12 del día ustedes lo van a ver. Aquí está la descripción de la tarea en este archivo PDF asociado, que tiene más o menos esta forma. Para cada lista, para la siguiente lista de datos, determine cuál es el dominio adecuado y qué restricciones deben tenerse en cuenta. Te doy unos ejemplos y luego te doy una lista de datos para que en cada una de ellas describas cuál es el dominio que consideras que debe aplicar y qué restricciones debe tener. Y lo discutimos en la siguiente clase. ¿Ok? Esto es para hacerlo, para tenerlo listo para la siguiente clase. No entendí bien, que se me cayó el internet en un momentito. Se descarga una actividad en Sabio. Señor. Descargas en Sabio hay una tarea que se llama ejercicios del dominio de datos. Esa tarea te muestra un archivo PDF en donde te doy, bueno, esta es la explicación de lo que hay que hacer.
Aquí hay dos ejemplos. Por ejemplo, si se trata edad de una persona, el dominio son los números reales y la restricción, en este caso, que solo sean números entre 1 y 100. El tipo de sangre es un dato, cuyo dominio es solo texto, pero solo se admite una lista de valores. O sea, el tipo de sangre tiene que tener cualquiera de estos valores. Entonces, aquí te doy una lista de datos: salario de un empleado, cantidad de unidades de un artículo en el inventario de una tienda. Hay 15 datos, creo, para que ustedes piensen en su concepto, de acuerdo a su formación como ingeniero, cuál sería el dominio más aplicable o más razonablemente que aplica a cada uno de esos datos, y si sería oportuno imponer o definir que el dato esté sujeto a determinadas restricciones conforme lo que se ha estudiado el día de hoy. Entonces, eso para que lo hagan entre hoy y mañana, y en la clase del miércoles. Nosotros tenemos clase ¿cuándo? ¿El miércoles? El miércoles. Entonces esto va a estar para entregar a más tardar mañana en la medianoche. Vamos a ponerlo aquí de una vez. Hoy es 8, el día 10 de febrero a la medianoche. Es una tarea cortica y fácil de hacer, porque simplemente es expresar lo que, como cada uno vea las condiciones del problema. No hay respuestas perfectas en este tipo de temas de diseño, nunca las hay. Hay respuestas mejores que otras, pero no hay respuestas únicas. Así que por favor procedan a darle clavo a esa tarea. Estoy viendo el chat. Parece que voy a dejar de compartir la pantalla un momentico para poder descargar la lista. Bueno, parece que hemos terminado por el momento. Si no hay ninguna, pero bueno, ya son las 12, sí, ya se terminó el tiempo de la clase. Les agradezco mucho su presencia y bueno, nos vemos en la próxima. Que tengan una feliz tarde. Listo, profe, igualmente. Hasta luego. Listo, profe. Gracias, profe.